Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Un nuevo día más. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical en el nombre del Señor. Vamos primeramente a orar, a pedir a Dios que se manifieste en nuestras vidas, que nos permita poder realizar esta escuela dominical para bendición y edificación de nuestras vidas. Padre eterno, le damos gracias por glorificarse en nuestro corazón. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por estar con nosotros. Llénenos con su presencia cada día, Señor. Le pedimos su misericordia en cada uno de nosotros. Llénenos con poder. Llénenos y manifiéstese en nuestro corazón. Que demos frutos, Señor, agradables delante de su presencia, los cuales son dignos del arrepentimiento, Señor, el cual usted ha puesto en nuestro corazón. Llénenos con su presencia y con su poder. Nuestro corazón se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre eterno. Entonces, como les decía, un nuevo día más de escuela dominical. Hoy ya pasamos al capítulo 6, versos 1 al 5. Ya con esta están quedando 3 clases solamente y vamos a comenzar la epístola a los Efesios. Entonces, esta carta ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Para mi vida personalmente he aprendido mucho con el estudio de esta carta y creo también que Dios se manifestará a través del estudio de Efesios, así que para que nos vayamos preparando, vayamos leyendo ya la carta a los Efesios, qué es lo que quiere decirnos, y, vayamos viendo y mostrando para que Dios se manifieste en nuestra vida, pidiéndole a Dios que Él nos muestre qué Él nos quiere decir a través de esa carta. Así que Dios nos bendiga. Vamos a leer la lección que está en Gálatas capítulo 6 versos 1 al 5 y está apareciendo en pantalla. Gálatas capítulo 6 versos 1 al 5. Y damos lectura en el nombre del Señor. Dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrás motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Amén. De aquí es la lectura de Gálatas capítulo 6 y vamos a Santiago capítulo 5 verso 20. El último verso de esta carta dice así: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Amén. Que Dios nos bendiga y nos permita que esta escuela dominical sea de bendición para nuestras vidas.
Vamos a iniciar. Como introducción, podemos ver que en toda la carta el apóstol comienza a enseñar que la salvación no viene por el cumplimiento de la ley o la realización de rituales como lo son la circuncisión, más bien instruye y defiende que la salvación es por fe, depositada en Jesucristo y su obra única y suficiente en la cruz. Paga por pecados y su vida justa perfecta, justificación, la cual nos es imputada y nos liberta del pecado, condenación y del cumplimiento de la ley para salvación. Pero esta libertad nunca debe ser utilizada como fundamento para el libertinaje. Al contrario, nuestra vida refleja la obra de Dios en nuestras vidas. Por nuestros frutos seremos conocidos como hijos de Dios o conocidos como hijos de Satanás. Y esto lo hemos visto y recalca las obras de la carne y que esto viene de Satanás. Nos mostraban las obras de la carne, la cual refleja la vida del hombre sin Dios y la manifestación de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy el apóstol no ha cambiado de tema, continúa con la misma enseñanza. El mostrar frutos, hermanos, todas esas características que vimos la semana pasada se comienzan a reflejar de una manera práctica. Y eso es lo que comienza a enseñar en el capítulo 6, que la manifestación del amor, la manifestación de la bondad, de la misericordia, de la mansedumbre, del dominio propio y todas estas cosas se muestran en la vida práctica, en nuestra vida dentro de la iglesia, en nuestra vida cotidiana. Entonces, eso es lo que comenzamos a ver hoy. Gálatas capítulo 6, verso 1 dice: Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sorprendido. Esto puede implicar que se vio a la persona mientras cometía el pecado, o que terminó atrapada o enredada en el pecado mismo. Vosotros, espirituales, aquellos creyentes que andan en el Espíritu, con constancia, están llenos del Espíritu y evidencian en su vida el fruto del Espíritu. Y esto fue lo que vimos la semana pasada. Este fruto se evidencia en la vida del cristiano. A ellos que les llama el apóstol, es decir, restauradle, restaurar, ¿cierto? Se emplea algunas veces en sentido metafórico para la resolución de disputas o argumentos y su significado literal es remendar o reparar, con referencia al acomodamiento de un hueso fracturado o la reparación de una extremidad dislocada. Hebreos 12, del 2 al 3 dice: por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean. Verso 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. El proceso básico de restauración se describe en Mateo 18, del 15 al 20. Con espíritu de mansedumbre, característica del fruto del espíritu. Considerándote también significa observarse, conducirse con cautela. La forma original hace mucha insistencia en la atención continua y diligente a la conducta. Entonces, vimos varios conceptos, el significado de las palabras de este verso. Y vamos a ver Mateo 18 del 15 al 20, porque aquí Dios presenta cómo, o sea, Jesús mismo dio cómo nuestro hermano debe ser restaurado. Verso 15 en adelante, al 20. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano.
Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Si él se rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. O sea, que no está convertido, como un hombre no transformado, que está ligado a su pecado. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos o tres se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De este pasaje hoy vamos a ver lo relacionado con la restauración. En este pasaje Jesús nos enseña el método con el cual el hermano que ha pecado debe ser restaurado, siempre dominado con espíritu de mansedumbre. Recordemos que la mansedumbre es fortaleza bajo control, o sea, manteniendo el control sobre todo ánimo exaltado o de superioridad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, dice Gálatas 6:1. Ahora, el fin de la restauración es hacer que el hermano reconozca su pecado, vea su deplorable condición y sea restaurado a través del arrepentimiento. Y es necesario esto, ¿ya? Cuando Caín y Abel tuvieron ese enfrentamiento donde Caín mató a Abel, ¿cierto? Jesús le pregunta a Caín por su hermano y él le responde, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿somos guarda nosotros de nuestro hermano? ¿Debemos solo velar por nuestras vidas, por nuestra comunión con Dios? ¿O también debemos de velar por nuestros hermanos? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Si realmente nosotros somos guarda de nuestro hermano. Vamos a continuar. Ahora, muy pocas veces se llegará a la situación de ser considerado por la iglesia como un inconverso, a quien se debe llamar al arrepentimiento y orar por él para que Dios le entregue este don. Recordemos que el arrepentimiento es un don que Dios da. Deje su pecado y muestre frutos dignos de arrepentimiento, como dice en 2 Corintios capítulo 2 del 6 al 9. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Recordemos que en 1 Corintios había un hermano que estaba en un pecado de inmoralidad. El problema era mucho más profundo porque la iglesia permitió de que esa persona siguiera en esa vida y en esa condición creyendo que era un cristiano verdadero. Y eso es condenatorio. ¿Por qué lo condenó? Porque la iglesia debe estar preocupada, velando por sus hermanos, mirando, observando también, no solamente a nosotros mismos, debemos mirarnos a nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, pero también llama a que la iglesia vele por sus hermanos también. Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo les dice, es suficiente para tal persona este castigo, porque recordemos que fue un castigo duro y se le reprendió, la iglesia lo reprendió, ¿ya? Porque él no quería cambiar su condición de vida. Pero aquí viene el otro punto de vista, el otro lado. Dice, este castigo le fue imputado por la mayoría, y así lo fue, así lo hizo la iglesia. Verso 7, así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él, pues también con este fin os escribí,
para poneros a pruebas y ver si sois obediente en todo. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que si se llega o se llegase a la condición de que algún hermano se va o de que algún hermano peca y no quiere arrepentirse y la iglesia lo reprende duramente por esta situación, ¿ya? Tiene que llegar el momento en que hay que perdonarlo, porque si él se arrepiente, ya si se le entregó un castigo y se arrepiente, porque el que la iglesia lo tome como un no cristiano, eso es un grave castigo, ¿ya? Entonces, si ese hombre se arrepiente y deja su pecado y vive una vida conforme a la voluntad de Dios y comienza a mostrar fruto del Espíritu en su vida, no debemos hacerle la ley del hielo por siempre, como dicen normalmente, ¿cierto? Eh, Debemos de preocuparnos por él, perdonarlo y consolarlo, dice. Entonces, nosotros no debemos de tomar Mateo 18 como algo duro. Debemos de preocuparnos porque aquí hay un enfoque mucho más allá, que es la restauración. El fin de todo esto es la restauración del hermano. Cuando un padre castiga a su hijo, es para que ese hijo se dé cuenta y comprenda que cometió un error grave, ¿ya? Y que deje ese camino. Entonces, el papá no deja de hablarle por siempre. Tiene que perdonarle, tiene que volverle a permitir, a darle la confianza para que haga las cosas de buena manera. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de restaurar a nuestro hermano, pensando también en perdonarle si él se arrepiente. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. La iglesia fue conferida por Dios para atar o desatar. ¿Dónde? Donde conformada como un solo cuerpo, recordemos que la iglesia, toda la reunión de los hermanos es un solo cuerpo, ¿ya? Y por medio de la palabra de Dios emite un juicio según la condición de una persona. Si está sujeta o atada a su pecado, o la otra condición de no estar sujetos a sus pecados. Ahora, la iglesia no tiene la autoridad de declarar estas cosas, no tiene autoridad la iglesia para declarar que una persona no tiene pecado. No, sino que confirma, y eso es lo que vamos a ver, solo que determinado por la palabra de Dios y la evidencia de su fruto, confirma la condición de éste. En resumen, si evidencia una vida de pecado, la iglesia le trata como tal, confirmando la resolución dada en el cielo, que está atado a sus pecados. Por otro lado, si el hermano se arrepiente y muestra frutos dignos de arrepentimiento, la iglesia lo confirma como desatado, confirmando que ha sido perdonado por el Padre que está en los cielos. Esto reafirma la promesa de Juan 20:23: a quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdones, no les serán perdonados. Eso es. Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Carga se refiere a dificultades o problemas que las personas no pueden resolver con facilidad con sus propios medios. Sobrellevad connota el esfuerzo de ayudar con paciencia y resistencia, cumpliendo así la ley de Cristo, que os améis los unos a los otros, lo cual no es una expresión de labios, sino más bien mostrar el amor hacia los demás, ayudándonos unos a otros a llevar nuestras cargas. A esto se refiere Santiago 2:14 al 18. Hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Nosotros podemos decir que tenemos fe, pero esa fe se manifiesta a través de una vida entregada a Dios y obrando, ¿ya? Y no tiene obra. ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, nuestra fe se manifiesta a través de las obras, el fruto, el fruto del Espíritu que florece en nosotros, muestra el carácter de Cristo en nosotros. Y ese fruto eh, nos lleva a obrar, sobre todo con nuestro prójimo, ¿ya? Ahora, prójimo no solamente es nuestro hermano, sino que aquel que esté necesitado, aquel que necesite nuestra ayuda. No solamente el cristiano hermano nuestro, sino que incluso amad a vuestros enemigos. Entonces, en eso se recalca este punto, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Gálatas 6, del 3 al 4, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Puede un cristiano creer que es algo que no es? La Biblia enseña que todos somos pecadores y que fuimos perdonados, no por capacidad alguna que tengamos, sino más bien por la misericordia de Dios. Nuestros pecados fueron perdonados. Nada hemos conseguido, nada hemos alcanzado. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Por qué dice Pablo que cada uno debe someter a prueba su propia obra? ¿Qué tiene esto que ver con lo que acaba de decir? Cada miembro debe examinar su propia vida ante el espejo que es la palabra de Dios. 1 Corintios 11:28 y 2 Corintios 13:5, Santiago 1:25 habla del autoexamen. Cada miembro debe examinar con cuidado su propio corazón, su carácter, su obra, su conocimiento y hacer una evaluación adecuada de sí mismo antes de examinar al hermano. Si no lo hace, es imposible que ayude al hermano. Y si lo hace, reconocerá que él mismo tiene flaquezas y debilidades. Posiblemente encontrará alguna transgresión de la cual no se ha arrepentido. Por lo menos se acordará de transgresiones pasadas, o aunque sean perdonadas, servirán para que se humille y sea más tolerante hacia sus hermanos. Y este punto lo vamos a seguir viendo. Mateo 7, del 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Muchos ven en este pasaje como un llamado a no emitir juicio sobre otro hermano. Ahora, la Biblia nos enseña de que debemos restaurar a nuestro hermano que ha pecado.
Y la mala comprensión de este verso nos lleva a no cumplir con este mandamiento. Y se usa como escudo protector la frase, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero este pasaje no enseña que no debemos emitir un juicio sobre otro hermano. La clave de su comprensión está en el verso 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar entonces la mota del ojo de tu hermano. ¿Qué nos enseña? Que primero debemos evaluarnos a nosotros mismos y quitar y limpiar la suciedad de nuestro ojo, entonces con nuestro ojo limpio poder limpiar el ojo de nuestro hermano. En otras palabras, no debemos emitir juicio como lo hacían los fariseos, que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Se creían superiores a los demás. En cambio, el verdadero creyente no se cree superior, más bien sabe de dónde lo sacó Dios y con espíritu de mansedumbre, característica del fruto del espíritu, procura el bien del hermano, limpiándole la mota de su ojo. De que la buena comprensión de los pasajes nos lleva a entender, ¿ya? Y que la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces, Mateo 6, 3 al 4. No, Gálatas 6, me equivoqué yo en la... Y entonces tendrá motivo de gloriarse. Si el examen de la propia vida ante la palabra de Dios indica que en verdad uno es aceptable delante de Dios, nuestra conciencia no nos acusa. En 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más vosotros. Pero el que tiene concepto errado de sí mismo será decepcionado, solo respecto de sí mismo y no en otro. Encontrará en sí mismo una fuente de puro gozo, y no dependerá del aplauso de otros. No estará gozoso por haberse comparado con otros. Lucas 18, del 9 al 12, refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Y esto es preocupante, hermano, porque hay personas que dicen ser cristianos y lo único que hacen es mirar por sobre sus hombros a los demás. Y esto es porque no han comprendido que ellos también pueden ser tentados. A lo mejor no es la misma situación que cayó el hermano, pero también tienen sus falencias. Recuerden que a todos, incluso a ellos, a aquellos que se creen superiores, Dios murió por los pecados. Entonces, a ellos también se les puede perdonar, pero una persona que se cree superior no demuestra que se ha arrepentido, no demuestra que conoce a Dios, no demuestra, y esa condición es peor aún. Entonces debemos de tener cuidado. Si vamos a ayudar a nuestro hermano, primero mirémonos a nosotros mismos y ayudemos después a nuestro hermano. Es importante ayudarnos, apoyarnos, restaurarnos, ¿ya? Llamarnos a veces la atención o hablarnos con palabras de ánimo, de aliento.
todo es importante hacerlo con sabiduría, pero primero debemos mirar nuestra condición y recordarnos de dónde Dios nos sacó antes de hacer todas estas cosas para que el espíritu de mansedumbre domine nuestra vida, porque si no, no tiene sentido, hermano, no tiene ningún sentido, ni estamos mostrando el cambio en nuestras vidas. Gálatas capítulo 6, verso 5, el último verso. Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí no presenta contradicción con el verso 2, ¿ya? La palabra carga del verso 5 se refiere a las aflicciones cotidianas de la vida. Significa que cada quien, el hermano sincero y fiel o el hermano orgulloso y arrogante, cualquiera de los dos, es responsable por su conducta y dará a Dios cuenta de sí. Recordemos que Dios nos está mirando y a algunos los mira y les dice, este es mi hijo amado, pero a otros los mira y le dice, hipócrita, mira primero la paja, la viga que tienes en tu ojo y después te preocupas por la mota o por la paja que tiene tu hermano. Muchos que cuando en la iglesia están predicando, comienzan a mirar a los demás. Esta le tocó justo al hermano, mire, y empiezan a mirar al hermano para el lado, al hermano para atrás. Esta le tocó firme, firme, firme. La palabra era directo para él. Y para él, para ese hermano que está condenando a los demás, ¿acaso la palabra no es para todos nosotros? La palabra de Dios, cuando Dios habla, nos habla a todos nosotros. Nosotros no somos superior a otros. Todos somos creación de Dios. Entonces, debemos tener cuidado, porque si nosotros somos orgullosos y arrogantes, ya creyéndonos superiores, cuando de repente las hermanas dicen, oh, los hombres son así y así y así, y todos los hombres son iguales, o los hermanos dicen, las mujeres son así, y son todas iguales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos demostrando orgullo en nuestro corazón, más de ser sincero y decir, yo también tengo falta, yo también he pecado. Entonces, esa conducta de orgullo y arrogancia, ¿qué nos lleva? Ni siquiera a no perdonarnos nuestras faltas. Y ese es un llamado de la palabra de Dios, perdonarnos nuestros pecados. ¿Ya? Recordemos que la restauración es la base de esto, que el hermano se salve, sacarlo del fuego si es necesario. Entonces, tengamos cuidado, hermano, que la palabra de Dios nos transforme, por favor. No dejemos pasar la palabra de Dios, ni permitamos que nuestro conocimiento de algunas cosas de otros hermanos nos lleve a decir que hoy esto da justo para el hermano, va para él, va para él. No, mirémonos a nosotros mismos y recibamos la palabra de Dios, porque es Dios quien está hablando, no es un hombre, es Dios por su palabra. Entonces, que Dios nos bendiga. Y vamos a terminar con el texto, Santiago 5:20. Sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Según el contexto, Santiago está hablando de cristianos que se desvían de su camino. Verso 13, ¿sufre alguno entre vosotros? Haga oración. Verso 14, si está alguno enfermo, llame a los ancianos y oren por él. Verso 15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados le serán perdonados. Verso 16, por tanto, aquí ese por tanto une lo recién dicho con lo que se dirá. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros, orad unos por otros. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Aquí presenta la historia de Elías,
para dejar en claro cómo Dios se manifiesta a través de la oración del justo y que Elías era un hombre de pasiones semejante a las nuestras. Nosotros tenemos pasiones aún todavía, dejando en claro que un cristiano debe andar en novedad de vida, pero no está ajeno a las pasiones del cuerpo. Y aún así, él oró y Dios respondió su petición. Entonces, eso es lo que presentan los siguientes versos. Ahora, bajo todo este contexto, dice en el verso 19, si alguno se extravía de la verdad, un pecador inconverso no se puede extraviar de la verdad porque no anda en la verdad. Solo un cristiano verdadero anda en la verdad y se puede extraviar. Y aquí aparece el hermano que bajo nuestra enseñanza ya entregada en Gálatas capítulo 6 del 1 al 5, todo lo que hemos visto, le hace volver de su extravío, salvará su alma de muerte. Recordemos que el cristiano es quien persevera hasta el fin, no el que inicia la carrera y la deja, el que persevera, el que termina la carrera. Por tanto, debemos preocuparnos los unos por los otros. Es bueno confesarnos y apoyarnos como un pilar que sujeta una pared. De esta manera debemos ser guarda de nuestro hermano. ¿Debemos ser guarda de nuestro hermano? Sí que debemos ser guarda de nuestro hermano. Mateo 18, del 12 al 15 dice, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en el monte y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que se han descarriado. Así no es la, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Esa no es la voluntad del Padre, que se pierda uno de estos pequeñitos. Y si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Entonces, hermano, ¿qué nos quiere decir todo esto que hemos leído? Que cuando nosotros nos preocupamos por nuestro hermano y vamos y hablamos con él y lo hacemos volver de ese error, hemos ganado al hermano. Entonces, ¿qué es lo que lleva? Que toda esta parábola donde el mismo Señor va a buscar a su hermano, o sea, aquella oveja que se descarrió y se goza de que haya vuelto, ¿cierto? Muestra que cuando nosotros cumplimos este mandamiento de restaurar a nuestro hermano, estamos realmente siendo utilizados por Cristo, por el Señor, para que esa oveja vuelva al redil. ¿Ya? Somos instrumentos en la mano de Dios. Entonces, debemos de sentirnos gozosos de cumplir con la palabra de Dios, pero hacerlo con sabiduría, con espíritu de mansedumbre, mirándonos a nosotros mismos. No sea que caigamos en lo mismo. Así como Cristo vino a salvar lo que se había perdido, también nosotros debemos no solo velar por nosotros mismos, sino los unos por los otros. Y que Dios nos bendiga, hermano. Esta ha sido la escuela dominical de hoy. Que Dios y que su palabra haga vida en nuestro corazón. Y es importante que tengamos a Dios en nuestro corazón, para que no miremos como superiores a los demás. ¿Ya? A veces el conocimiento nos lleva a pensar de que somos mejores que otros, pero debemos de cuidarnos, velar por nosotros y sacar la viga que está en nosotros, para poder así también ser instrumento de apoyo y de ayuda a nuestro hermano. Que Dios de paz nos bendiga. Dios bendiga a nuestros hermanos que están conectados.
que Dios les dé gracia, que Dios les dé fuerza, que sigan adelante. Y si hay algún hermano que está tentado a desviarse, a no seguir, a no continuar la carrera, no escuche la voz de Satanás, no escuche la voz del pecado. Siga adelante, hermano. Aférrese a Cristo. Él es perfecto. Aférrese a Cristo. No mire a los hombres. Muchos comienzan a mirar a los hombres. Ay, ¿qué voy a andar en la iglesia si mira cómo son estos otros? Nosotros cometemos errores. El único perfecto, nuestra mirada debe estar puesta en el único, en Cristo. Así que si alguno está tentado en no seguir adelante y en salirse de su iglesia, no continuar en su iglesia, hermano, ¿sabe lo único que usted está haciendo? Es dejando que Satanás venza y descarriarlo del camino. Entonces, no permita, siga adelante, clame a Dios y mírelo a Él como el blanco perfecto, porque si miramos a los hombres que pecaron contra nosotros, y hay muchos que a lo mejor ni siquiera se arrepienten y ni siquiera piden perdón, no los miremos, miremos a Cristo. Siga adelante, hermano, que Dios le bendiga. Vamos a orar y a dar gracias por esta clase de escuela dominical. Padre, le damos gracias por su escuela dominical. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por este día que nos ha concedido. Gracias por esta enseñanza maravillosa, la cual muestra la práctica del vivir en el Espíritu, del andar en el Espíritu, del ser llenos del Espíritu. Muestra la práctica de cuando el Espíritu de Dios hace brotar el fruto de Él en nuestras vidas, cuando en nosotros florece el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la bondad. Glorifíquese, Padre Celestial, en nuestras vidas. Permítanos ser hijos agradables delante de su presencia. Denos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante cada día. Porque aunque hayan aflicciones, pase lo que pase, podamos vivir conforme a su voluntad. Guíenos, Señor. Bendígase bien a nuestros hijos, para que nosotros podamos ser instrumentos en nuestro hogar y podamos instruirles de buena manera, no solo de labios, sino que también con nuestra conducta. Que nosotros podamos reflejarle a usted, Señor, porque en nosotros no hay brillo. Nosotros como seres humanos reflejamos su luz. Bendíganos, Padre Celestial, con su presencia. Bendiga a cada hermano que está conectado. Bendiga a nuestros pastores, Señor, de casa, nuestros pastores de la unión, en todo momento, a todo el pastorado en general y a toda la hermandad de la iglesia, Señor. Bendíganos a todos y denos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Les rogamos su bendición y su misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un lindo fin de semana, un lindo domingo, que puedan disfrutar en familia y también recuerden que hay servicios que se siguen haciendo, entonces para que usted se pueda conectar y pueda gozarse en la presencia del Señor. Que Dios de paz les bendiga y que podamos meditar siempre en su palabra.